Press. Muy bien. Ahora sí, ya secretario, estamos. Raúl, ahora sí te saludo con mucho afecto porque estábamos justo en el minuto para armar la sesión. Estimado secretario, entonces, si tenemos cuenta, por favor. No, presidente, no se ha recibido ningún documento para la comisión mixta. Bien. A ver, cuando dejamos pendiente tanto la votación como la misma discusión que hubo, nos hizo mucho sentido lo expuesto por diputadas y diputados en cuanto a que el Ejecutivo efectivamente no había socializado algún mínimo acuerdo con la Cámara de Diputados y me parecía del todo razonable que eso pudiera ser así. La verdad es que tenemos alguna urgencia. Yo desde ya les quiero manifestar lo siguiente. Nosotros la semana pasada, en la discusión de los comités, pusimos en tabla para el día miércoles este proyecto y no nos dimos cuenta que esto primero tiene que pasar a ustedes, a la Cámara. Entonces, la idea es poder zanjarlo rápidamente. Yo entiendo que el Ejecutivo conversó con ustedes. No sé si alguna diputada o diputado tiene duda, o senador o senador, pero me parece que están los ánimos para poder zanjarlo, votarlo, que pase a la Cámara de ustedes, y lo que yo desde ya le quiero pedir a través de nuestra propia Secretaría, estimadas diputadas y diputados, es que hagan todo el esfuerzo de ser posible, si lo sancionamos favorablemente, para que esto nos llegue al Senado, porque lo tenemos en tabla en primer lugar para el día miércoles. Ahora, yo no sé si se va a alterar la tabla con los últimos anuncios, pero hoy día estaba en tabla, efectivamente, esto para el día miércoles, pensando que esto lo iba a ver el Senado, pero de allí nos dimos rápidamente cuenta que tienen que verlo ustedes primero. Así es que, dicho esto, no sé si alguien quiere hacer uso de la palabra, no las veo ni los veo todos, pero nuestra Secretaría sí los ve. Si alguien quiere hacer uso de la palabra, me parece que lo propio sería que el Ejecutivo haga uso de la palabra, nos termine por señalar el texto final y lo sometería a votación, entendiendo que conversó con las diputadas y diputados y habría un mínimo de acuerdo para esto. Entonces, secretario, no sé quién está del Ejecutivo. Está el subsecretario del Interior, si no me equivoco, o al menos el gente del Ministerio del Interior ahí. Sí, presidente, buenas tardes. Sí. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, Buenas tardes. por acá, presidente Juan Ignacio Gómez, jefe de asesores legislativos del ministro del Interior. El ministro y el subsecretario, primero que todo, presidente, se van a incorporar en unos segundos más. Sin perjuicio de eso, presidente, si usted lo tiene bien, nosotros conversamos con varios miembros de la comisión, con el objeto de poder socializar y recoger los planteamientos que al respecto, o las objeciones que al respecto los honorables senadores y senadoras, diputados y diputadas tenían al respecto. Y dentro de los puntos que fuimos levantando, vimos que gran parte de la atención central, presidente, estaba radicado en una cierta percepción de una libertad que tendría, una excesiva libertad que tendrían las fuerzas armadas, ¿no es cierto?, en la actuación de dentro de la actuación de las policías. Al respecto, entonces, presidente, si usted lo tiene bien, un segundo para poder... ¿Nos va a compartir el texto final? Sí, presidente, estoy conectándome desde mi computadora en este momento para poder compartir la pantalla. Estoy en este momento conectándome a la sesión. Ahora, yo entiendo que esto ya está conversado con las diputadas fundamentalmente y los diputados que hicieron el punto. Nosotros en el Senado, la verdad es que, bueno, como habíamos esto votado, la diferencia estaba en la Cámara. Entonces, para mí es muy importante saber que ahí hubo efectivamente una conversación y lo que nos va a mostrar ahora o presentar es el texto consensuado. Sí. Presidente, si usted lo tiene bien, ¿puede yo compartir la pantalla? Sí, ahí le van a... Sí. Perfecto. Aquí está.
Presidente, no sé si están viendo ahí la pantalla. Ahí Ahí sí. sí. Ahí sí. Es que tengo un pequeño retraso con la conexión. Presidente, en destacado, voy a incrementar Ahí se ve bien. sí. En destacado, presidente, tenemos la primera propuesta de modificación a la indicación que presentó el Ejecutivo. Y quisiera entonces poder explicarla en su debido contexto, ¿no? El artículo 16, como todos los miembros de la Comisión saben, se refiere a la actuación del Ministerio de Defensa Nacional. Ahí se viene incorporando presidente, el ministro y el subsecretario. Al respecto, presidente, importante que podamos revisar muy brevemente, inciso por inciso, para poder dimensionar la magnitud y el sentido adecuado, ¿no es cierto?, y correcto de la indicación. El primer inciso, ¿no es cierto?, nos señala el rol del Ministerio de Defensa. El rol del Ministerio de Defensa es básicamente ser el organismo en su rol constitucional y en su rol legal, que está determinado en su ley orgánica, el colaborador superior del presidente de la República respecto de la defensa nacional, de la coordinación y ejecución en las materias que correspondan y de la política nacional para la reducción del riesgo de desastres, de los planes y, en fin, es el interlocutor, ¿no es cierto?, que tenemos con las Fuerzas Armadas, habida cuenta de que la ley orgánica del Ministerio de Defensa le asigna, ¿no es cierto?, ese rol. Y es importante tener presente, presidente, que no tenemos que perder el foco que estamos hablando del rol de las Fuerzas Armadas en la gestión de riesgos de desastre. Por lo cual quiero destacar, ¿no es cierto?, que en lo pertinente el Ministerio de Defensa ejerce la coordinación y ejecución del sector defensa en lo que dice relación a la política nacional de la reducción del riesgo de desastre, del plan estratégico nacional para la reducción del riesgo de desastre y el plan nacional de emergencia, según lo dispone los artículos, ¿no es cierto?, del proyecto ya están aprobados. Además de eso, y aquí es donde quiero detenerme un segundo, le va a corresponder elaborar los planes y los protocolos de operación para la participación coordinada de las Fuerzas Armadas en todas las fases del ciclo de riesgo de desastres. Esto implica, presidente, que la actuación de las Fuerzas Armadas está circunscrita específicamente a aquello que señalen los planes y los protocolos para la participación coordinada de las Fuerzas Armadas. En la conversación que sostuvimos, presidente, con varios diputados y diputadas, veíamos que salía muy permanentemente la idea de que, el rol de las Fuerzas Armadas en la gestión de emergencia decía relación con una operación militar. Y ahí yo, presidente, le señalaba que en realidad esto no es una operación militar, porque lo que estamos haciendo es ocupar estamos ocupando, presidente, recursos del Estado, que son las Fuerzas Armadas, tanto en materia de personal como de medios tecnológicos, vehículos, etcétera, para ponerlos al servicio de la resolución de la catástrofe. Por tanto, recogiendo el espíritu, ¿no es cierto?, de cómo podemos explicitar de mejor manera la sujeción de la acción de las Fuerzas Armadas a el poder civil, la propuesta que traemos a la Comisión, presidente, es la siguiente: incorporar en el inciso, la primera propuesta, hay una que vamos a ver en el inciso final. Incorporar en este inciso segundo la siguiente frase, ¿no? Señalamos que los planes y los protocolos que, ¿no es cierto?, referimos recién, deberán asegurar una sujeción a lo señalado en los instrumentos de riesgo de desastre y a las instrucciones que al efecto formule el Ministro de Defensa Nacional. De esta manera, presidente, lo que estamos buscando reforzar es la idea de que la actuación de las Fuerzas Armadas se da en el contexto de el desarrollo de un plan. Por tanto, es la primera sujeción, ¿no es cierto? La participación de las Fuerzas Armadas no es libre ni es arbitraria a lo que estimen ellas, se da en un contexto de una planificación que establece el gobierno. Pero además de eso, porque entendemos que muchas veces la planificación puede ser excedida por una catástrofe, las instrucciones que emane el Ministro de Defensa también son de suyo importante, y esto lo vamos a ver en un par de incisos siguientes. Luego, el inciso tercero, ¿no es cierto?, se refiere al empleo, a la forma de emplear los medios navales y aéreos
que debe estar contenida en los respectivos instrumentos de gestión del riesgo. El inciso cuarto señala una regla de excepción. ¿Qué ocurre, presidente, si la magnitud de la emergencia excede, ¿no es cierto?, los planes que tenemos contemplados para ello, y por tanto los medios disponibles, si excede en general la planificación que se había destinado? Bueno, en ese caso, como lo prioritario son las personas, y para ello necesitamos poner todos los recursos del Estado, incluyendo las Fuerzas Armadas, al servicio de las personas y la resolución de la emergencia, eventualmente se pueden emplear más medios que aquellos que estén autorizados previa, ¿no es cierto?, primero, solicitud de una autoridad que esté a cargo de la emergencia, por ejemplo, el presidente del comité respectivo, o bien ante el requerimiento que haga la autoridad militar del nivel regional o provincial, cuando, en los casos probables que así lo solicite, quien presida el comité al que corresponde la dirección de la emergencia. Por tanto, el uso adicional de recursos militares solamente va a proceder cuando sea autorizado por el ministro de Defensa a requerimiento de una autoridad civil que esté a cargo del control de la emergencia, o cuando una autoridad militar se lo requiera a una autoridad civil, por lo cual la sujeción al poder civil de las Fuerzas Armadas queda también debidamente resguardada en este inciso. Finalmente, en el inciso penúltimo, se señala, ¿no es cierto?, que corresponderá al jefe del Estado Mayor Conjunto prestar la asesoría militar, coordinar y dirigir las actividades de apoyo militar de recursos y capacidades provenientes de las Fuerzas Armadas a la gestión del riesgo de desastre en todas las fases del ciclo de riesgo de desastre, y esto, presidente, es muy importante, en consideración a las instrucciones que formule el ministro de Defensa Nacional. Entonces, presidente, hoy día la redacción vigente, ¿no es cierto?, establece que corresponde al jefe del Estado Mayor Conjunto realizar asesoría, coordinación y dirección de las actividades militares, ¿no es cierto?, sujeto a las instrucciones del ministro de Defensa Nacional. Nuevamente, sujeción a la autoridad civil. Pero, presidente, para ser consistente con la propuesta que formulamos antes, que tiene una doble sujeción, por una parte técnica respecto a los planes y por otra una parte de sujeción política respecto a la autoridad del ministro de Defensa, proponemos incorporar este último frase al inciso penúltimo, que señala que además de estar, ¿no es cierto?, atentos a las Fuerzas Armadas respecto a lo que señale el ministro de Defensa Nacional, tiene que estar también a lo establecido en los instrumentos de gestión del riesgo de desastres, que, como señalaba, es una restricción o sujeción técnica y no solamente política, con lo cual podemos hablar de una doble sujeción de las Fuerzas Armadas, tanto a la autoridad política del ministro de Defensa Nacional, como por otra parte una sujeción técnica a los planes que además son establecidos por la autoridad civil y por todo el sistema técnico. Finalmente, el inciso final, presidente, solo para poder concluir, establece que el empleo de los medios referidos a este artículo no puede afectar las capacidades estratégicas de la defensa nacional. Es decir, siempre, ¿no es cierto?, tenemos que distribuir los medios militares de forma tal que no veamos con eso también comprometido la seguridad nacional. Eso, presidente, es cuanto puedo informar respecto de la propuesta que esperamos pueda ser bien acogida por la comisión. Muy bien, bien, se le agradece la presentación. Bien, como hubo, ahí está el ministro y el subsecretario, no sé si quieren finalmente hacer uso de la palabra, antes de entrar a la palabra de las diputadas, diputados, senadoras, senadores, porque vamos a entrar a la votación directamente. Esto está consensuado, está hablado, y por lo tanto habría que ver si recoge efectivamente el planteamiento. Así que, señor secretario, a ver si alguien de las diputados o senadoras, senadores que en su momento hicieron alguna objeción, senador Insulza pide la palabra. Senador. Tiene que encender su micrófono, senador. Yo voy a aprobar esto, pero quiero decir lo siguiente. Este artículo tenía por objeto asegurar solamente la participación del ministro de Defensa y, por así decir, la autoridad civil, encabezando la gestión de las Fuerzas Armadas en la emergencia. Hoy día ya a esta altura se ha estirado a 5 artículos largos, que son casi una definición de doctrina militar. Y a mí no lo voy a cuestionar ahora, pero quiero dejar en claro que yo estoy, si yo hubiera redactado esta ley, me habría quedado con el artículo, con el inciso primero de este artículo, presidente, nada más. Lo demás ya es entrar en otros asuntos que probablemente deberíamos discutir
en otra ocasión y con otras, con otras circunstancias, ¿no? Así es. Con esa salvedad, sin embargo, yo igual lo voy a aprobar, no veo en él nada perjudicial, hubiera estado más cómodo con el puro primer párrafo. Bien, gracias, señor senador. Lo que pasa es que fueron los puntos que hicieron ver las diputadas y diputados y se quiso efectivamente consensuar con ellas y con ellos un texto nuevo que al parecer da la impresión que efectivamente lo acogen, ya que me señalan de que esto así está socializado. Por lo tanto, yo lo pondría en votación inmediatamente, señor secretario, salvo que alguien quiera hacer antes uso de la palabra. No veo a todos y a todos, pero lo pondríamos entonces en votación, señor secretario. Perfecto, señor presidente. El señor presidente pone en votación entonces este artículo 16 en los términos que nos leyó el representante del Ejecutivo. Recordándoles, sí, antes de la votación, Juan Pablo, recordándoles, por favor, a los diputados y diputadas que nosotros lo pusimos en tabla para el día miércoles en primer lugar de la tabla. Si ustedes pueden efectivamente hacer el informe y tratar de sancionarlo en la Cámara, sería el ideal poder verlo mañana para que nosotros lo podamos efectivamente sancionar el día miércoles, si les parece. Así es que les pido encarecidamente esa posibilidad. Señor secretario, tomamos la votación. Perfecto. Senadora Carvajal, ¿cómo vota usted? A favor, presidente. A favor. Senadora Ensperger. A favor. Diputada Luc. A favor. Senador Insulza. A favor. Diputada Orsini. Abstención. Senador Sandón. A favor. Diputada Pérez, doña Joana. A favor. Diputado Saldívar. A favor. Diputado Trisotti. A favor. Señor presidente. A favor. Entonces se aprobaría por 9 votos a favor y una abstención la propuesta de este artículo 16 que se acaba de leer. Muy bien, así quedaría entonces aprobado. Yo también agradezco al Ejecutivo que se haya allanado a socializar esto de mejor manera con la Cámara y se recogió en parte o en gran parte las sugerencias que fueron por ustedes solicitados. Entonces, reiterarle la petición, por favor, para que nosotros podamos tenerlo en votación el día miércoles. Ahí tú te coordinas, Juan Pablo, con la Secretaría de la Comisión de la Cámara o ¿cómo podría agilizarse eso? No, yo consulté con el oficial mayor de la Cámara, no se encuentra en tabla efectivamente. En la medida que llegue el informe, eso se podría modificar. Muy bien, bien. Comité. Bien, Habiéndose, habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión. ¿Presidente? Sí. Sí, no, presidente, muy breve, solamente agradecer a los miembros de la comisión por su intermedio, obviamente el diálogo, ¿cierto? Haber llegado a un punto de acuerdo casi unánime y que, por supuesto, nos va a permitir avanzar tal como lo dijimos en la sala, tal como lo dijimos en la comisión previa, un proyecto tan importante para poder prevenir los riesgos de las personas. Eso, presidente, muchas gracias. Muy bien. Gracias a usted también, ministro, y me imagino que debe estar muy feliz el subsecretario porque esto lo vio desde que nació. Así que ya lo está viendo ya. Gracias. La fase casi final. Habiendo concluido entonces para lo que fuimos citados, vamos a levantar esta sesión. Tenemos la otra sesión a continuación, así que muchas gracias a las diputadas y a los diputados por haber estado en esta sesión con la votación. Secretario, ¿nos encontramos luego o inmediatamente continuamos con la próxima? tiene que ser luego porque tenemos otro